darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a esta Escuela de Enseñanza y Aprendizaje en Salud Psicosocial, Creciendo Juntos, sesión 31. Prevención del consumo de sustancias psicoactivas y su relación con el estrés. Nos acompaña nuestra experta Dayana Carolina Lago, psicóloga magíster en gestión humana y desarrollo organizacional, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Doctora Dayana, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente a estar con ustedes en este taller web. Hoy sí, en efecto, vamos a estar hablando sobre sustancias psicoactivas y cómo estas se ven relacionadas con el estrés. Pues esa es la razón realmente por la cual nos debe interesar aprender a tener conductas protectoras ante estas situaciones estresoras, porque realmente se vuelve una manera de afrontar el estrés y ahí es donde empezamos a tener grandes dificultades en relación con nuestra salud. No necesariamente tenemos que ser o tener un abuso de las sustancias o una relación dependiente con la sustancia para que cuando sintamos estrés, pues tengamos la necesidad de consumir algún tipo de sustancia psicoactiva. Así que pues estamos en riesgo todos, ¿no? Cualquiera de nosotros. En el tema de hoy, pues vamos a hablar un poquito del concepto de droga, el concepto de sustancia, el concepto de drogadicción. Vamos a hablar sobre, en realidad, cómo se ve este consumo de sustancias en el entorno laboral, por qué este es un problema de salud pública, cuáles son las características y la clasificación que encontramos de las diferentes sustancias, los tipos de consumo que podemos ver, los efectos que tienen y algunos factores de riesgo que pueden estar relacionados con el desarrollo de una conducta adictiva. Finalmente cerramos con algunos tips para que ustedes tengan presente cómo intervenir este tipo de peligros dentro del entorno laboral. Entonces, el consumo se trata de cualquier sustancia que nosotros introducimos en nuestro organismo, ¿bien? Y que además de ello altera nuestra actividad psíquica, nuestro funcionamiento. Entonces, tengan en cuenta que no solamente son las drogas ilegales las que nos alteran nuestro funcionamiento y nuestra actividad psíquica. Y tampoco no solamente es las legales que conocemos como alcohol y tabaco. También hay otras que nosotros ingerimos que nos afectan de bastante manera,
que son normales, naturales y que están todo el tiempo a nuestra disposición y que de alguna manera no relacionamos como sustancias dañinas. Una de ellas es, por ejemplo, la cafeína, y la cafeína que además se encuentra en otras bebidas. La cafeína que en grandes cantidades se administra, por ejemplo, en bebidas gaseosas o incluso en energizantes. Entonces, si se dan cuenta, pues las sustancias psicoactivas van más allá de lo que nosotros solemos conocer como alcohol y tabaco, que es lo que normalmente solemos intervenir, y pues mucho más allá de las ilegales que conocemos como la marihuana, la cocaína. Entonces, hay que estar atentos a que cualquier sustancia que yo ingiero y que me genera un cambio en mi actividad psíquica, en mi funcionamiento y en el comportamiento, pues ya es una sustancia psicoactiva, de ahí el nombre. Psico, de psiqui, y activa, de activar el funcionamiento psíquico. Lo puede volver, o bien lo puede deprimir, o lo puede incrementar, lo puede alterar, lo puede volver un poco más hiperactiva la función de esa zona cerebral, y por lo tanto, pues el comportamiento también se exacerba. La droga, como tal, es la sustancia que puntualmente cuando se introduce en el organismo por cualquier vía, es la que produce esa alteración. Entonces, el consumo como tal es cuando nosotros decidimos consumir la sustancia y la introducimos al cuerpo. La droga es como tal esa sustancia que introducida ya me genera la alteración. ¿Bien? Desde una perspectiva médica, podemos ver que una droga es una sustancia capaz de modificar o alterar una o varias funciones psíquicas, inducen a las personas que las toman a repetir su autoadministración por la consecuencia que tiene la sustancia sobre ellos, tiene una acción reforzadora positiva. En el cese de su consumo puede significar un gran malestar para la persona, sobre todo cuando hablamos ya de una dependencia, y no tienen ninguna indicación médica cuando la consumen, cuando la administran. Entonces, la drogadicción viene siendo esa enfermedad crónica caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo e incontrolable de una droga, a pesar de las consecuencias adversas. Entonces, es cuando la persona ya consume esta sustancia buscando esos cambios psíquicos y físicos porque necesita recibir la consecuencia del estado que genera esa sustancia, sin importar las consecuencias adversas para la salud. Ahí ya estamos ante una drogadicción. Esto es importante porque, pues, de ahí, digamos que el consumo como tal no es el problema. El problema es lo que sucede a raíz de ese consumo. Entonces, podemos ver en el CIE-10 que nos genera trastornos. Entonces, estos trastornos generan cambios psíquicos y en el comportamiento de la persona, alteraciones físicas, y esto genera en las personas una enfermedad que puede volverse crónica y que tenemos que entrar a intervenir ya de una manera clínica, incluso pudiendo llevar a la persona a la muerte. Así que el problema realmente de las sustancias es que cada una de estas sustancias generan diferentes trastornos debido al consumo de cada una de esas sustancias. Por ejemplo, en el alcohol, nosotros vemos un tipo de demencia que se conoce también como demencia de tipo Korsakoff, que genera en la persona, precisamente por su consumo crónico, genera en la persona un déficit en el funcionamiento cerebral que ya deja síntomas que son irreparables, ni con terapia se logran acomodar, como por ejemplo
cuando nosotros tomamos alcohol y estamos un poquito ya intoxicados con la sustancia, comenzamos a tener algo que se llama disartria, que es esa dificultad para articular adecuadamente las palabras que vamos a decir. Y es cuando las arrastramos. Entonces, ese tipo de síntomas, cuando ya tenemos una demencia por consumo de alcohol crónico, que suele pasar pues con mucho tiempo de consumir la sustancia, la disartria, por ejemplo, no desaparece. Son personas que ya les cuesta hablar bien y les cuesta articular bien y arrastran las palabras. Además de eso, entonces vamos a tener dificultades para en memoria, en aprendizaje, dificultades para regular la conducta en diferentes escenarios, dificultades tan sencillas para nosotros hoy en día sanos como lo es entender los chistes, el humor, tener esa capacidad para abstraer la información y poderla trabajar mentalmente y relacionarla. Entonces, estas personas pierden esas capacidades. Ese tipo de situaciones y de enfermedades que se derivan, por ejemplo, en este caso que les pongo del consumo del alcohol, pues es irreparable. Ya en un momento, si la persona deja de consumir alcohol, puede tener una mejoría. Y sobre todo dependiendo de la edad en la que pues ya su consumo se ha detenido y cuánto tiempo logra desintoxicarse también de toda la sustancia. Pero volver a recuperar el mismo funcionamiento cerebral que tenía antes de iniciar un consumo crónico es muy difícil que suceda. Entonces, acá lo que les quiero decir con esto es que hay varios trastornos asociados a cada una de las sustancias que realmente se pueden prevenir y que realmente pues podemos, simplemente por tratar de educar en nuestra organización y de hacer sensibilización y conciencia, pues podemos evitarle a muchas personas y muchas familias atravesar por ese tipo de situaciones. No se imaginan lo que es para una familia tener a un familiar, un ser querido en esa situación, saber que es debido al consumo del alcohol y aún así ver que la persona sigue consumiendo y ver cómo se va deteriorando cada día y ver cómo de alguna manera se va perdiendo en esa sustancia es realmente muy duro para la familia y eso genera que haya incluso otro tipo de trastornos que no necesariamente están relacionados con el consumidor, sino que ya son propios de la dinámica familiar, que viene como consecuencia de todo lo que vive la familia. Entonces, esto realmente se vuelve un trastorno social y bueno, como ustedes saben, pues en nuestro país hablamos mucho sobre el consumo de cocaína, sobre el consumo de marihuana, pero sí nos hace falta ser mucho más enfáticos en el consumo del alcohol. Cada vez es más temprano el inicio de consumo de alcohol en adolescentes. Cada vez vemos niños entre los 12 y los 13 años que ya consumen alcohol regularmente, que ya de manera social sus reuniones ya tienen bebidas alcohólicas dentro de. Entonces, y lo mismo con el tabaco. Bueno, y pues el cigarrillo sí ha sido también siempre de inicio temprano, increíblemente, sobre todo antes que era más permitido. Pero pues debemos revisar qué estamos haciendo entonces como organización para concientizar a las familias y tratar de prevenir que esto realmente siga pasando. Hay otro tema y es que mientras más temprano se inician con los consumos, el efecto o el impacto va a ser mayor precisamente porque en la adolescencia es cuando se da el desarrollo cerebral y cuando nosotros nacemos hay un primer momento que se da la poda neuronal. Entonces, ese es el primer momento. Hay un montón de neuronas que comienzan como a podarse y a salir, digamos, de nuestro cerebro. Luego, cuando llegamos a la adolescencia, nuestro cerebro nuevamente se reorganiza. Y nuevamente hay otro proceso de este tipo donde pues viene ya lo que conocemos como la mielinización del cerebro y como toda la madurez que implica pues para el adulto joven. Entonces, cuando el adolescente consume en exceso y habitualmente estas sustancias,
En esas etapas donde el cerebro se está reorganizando, donde el cerebro está de alguna manera haciendo todo este trabajo de maduración, pues va a tener un impacto importante y seguramente va a tener un impacto a largo plazo. Entonces, mientras más temprano hagamos prevención, y esto también lo tenemos como responsabilidad social con las familias, lo tenemos desde riesgo psicosocial extralaboral, tenemos mucho desde bienestar, es decir, desde la organización tenemos muchos frentes desde los cuales podemos abordar este tema para trabajarlos con las familias y darles a las familias elementos para que también puedan ayudar a prevenir ese tipo de alteraciones tempranas. Entonces, esta diapositiva lo que nos permite ver, estos son categorías, son estos códigos. Luego del F10 se desligan otros trastornos, del F11 otros. O sea, dentro de este capítulo de trastornos debidos al consumo, hay varios dentro. O sea que imagínense la cantidad de enfermedades que nosotros estaríamos previniendo y evitando si nosotros nos ponemos realmente en la tarea de trabajar lo que es el consumo y la prevención del consumo. Es importante y es por esta razón que pues cada vez es más relevante trabajarlo. El estrés es un factor que puede facilitar o predisponer padecimientos mentales. Hablamos de los trastornos de ansiedad con toda su gama de padecimientos o los trastornos depresivos, pero el estrés nos puede llevar en un momento a facilitar un abuso en sustancias o en alcohol, o ser consumidores de fines de semana, nos dice el médico psiquiatra Álvaro Somoza Matios. A pesar de que el estrés sea un facilitador, no significa que todos podamos llegar a ser consumidores. Sin embargo, sí está demostrado que una de las estrategias de afrontamiento que se utiliza con mayor prevalencia con mayor frecuencia en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo es el consumo de sustancias psicoactivas, en especial las sustancias que son legales dentro del territorio nacional. Entonces, vemos que cuando salimos de un mal día de trabajo, lo primero que hacemos es, ay, vamos por unas cervecitas para relajarnos, por unos coctelitos, o cuando nos graduamos, lo primero que pensamos es, qué delicia, por fin me gradué, vamos a celebrar y vamos a perder la conciencia porque nos graduamos. O cuando tenemos un problema en casa, decimos, no, necesito salir y contarle esto que me está pasando y caminar y nos vamos y nos tomamos unos aguardientes para contarle. Entonces, realmente hemos asociado la sustancia, sobre todo el alcohol y el tabaco, a este tipo de relación social con nuestros pares y se vuelve un elemento común cuando hay problemas, cuando hay estrés o por el contrario, cuando queremos celebrar que hemos perdido una carga importante de estrés. Entonces, eso sucede con el alcohol. Con el tabaco es aún peor porque el tabaco también se utiliza como una estrategia de coping, que es como el afrontamiento, y este se utiliza durante la jornada laboral, afuera, en las terrazas, en los balcones, en cualquier lugar que sea permitido en el entorno libre, de acuerdo también a la política de sustancias que tenga la organización, pero las personas terminan por consumir tabaco durante la jornada laboral y el cigarrillo tiene un tema y es que hoy en día pues hemos migrado también al tema de cigarrillos electrónicos y hemos buscado otras maneras de consumir, de mantener el hábito y de tener consecuencias menos adversas, pero pues realmente todavía están en investigaciones y todavía no tenemos con certeza una conclusión que nos diga si uno es peor que el otro. En el momento lo que sabemos es que ambos toca regularlos y ambos tienen que estar de alguna manera dentro de este concepto de sustancias porque ambos tienen cambios en el organismo. Entonces, el cigarrillo pues ha vuelto tan natural y tan parte de la vida también que hace que cuando tengamos una situación de estrés, pues lo primero que pensemos es, o incluso precisamente para prevenir el estrés o para tener un momento de placer en el día, un cigarrillo con un café, un cigarrillo con una Coca-Cola, un cigarrillo después del almuerzo,
un cigarrillo antes de entrar a la oficina, un cigarrillo cuando hace mucho frío. Entonces vemos cómo pues también se vuelve una estrategia de afrontamiento. Ese es el verdadero problema que tienen las sustancias en relación con el estrés. El tema es que el estrés siempre va a estar presente en nuestras vidas y no puede ser que nuestra única estrategia de afrontamiento sea a través del consumo. Ahí es donde empezamos a tener ya realmente dificultades para, o nos damos cuenta que tenemos dificultades para enfrentarnos a las situaciones estresoras, ¿sí? Entonces vemos cómo ya hay un problema que además se nos traduce en un problema en el ambiente de trabajo, porque en el ambiente de trabajo pues comenzamos a tener un consumo recurrente que incluso nos puede llevar a incumplir las obligaciones del trabajo, ¿sí? Es decir, las personas que ya tienen un consumo crónico, un consumo disfuncional, ya comienzan a incumplir obligaciones en el trabajo, obligaciones en casa, obligaciones académicas, y ya comienzan a únicamente refugiarse en la sustancia. Esto hablando, pues porque el tema de hoy es sustancias psicoactivas, pero esto sucede con cualquier tipo de adicción. O sea, realmente cuando bien sea la adicción o por sustancia o por alguna conducta de la que nos hemos vuelto dependientes, esto sucede igualmente y comenzamos a ver que lo único que queremos hacer es estar con esa sustancia o consumiendo. Y comenzamos a dejar en segundo, en tercer, en cuarto lugar esas obligaciones y las responsabilidades que teníamos. Simplemente nuestro cuerpo no se motiva. Encontramos todas las excusas posibles, encontramos todas las maneras de zafarnos de esos pendientes hasta que de un momento para otro nos damos cuenta que ya no se puede más y que ya no logro tener otra excusa más y que la gente a mi alrededor ya se ha cansado de mi comportamiento y que empezamos a ver cómo nuestro castillo de naipes se va derrumbando cada vez más porque ya la gente comienza a darse cuenta que tenemos un problema con esa sustancia. En relación, pues, por ejemplo, con el alcohol, es muy común verlo. Y vemos cómo los colaboradores, pues, se ausentan 2 días, tal vez, o incluso buscan maneras de incapacitarse y tener otros días adicionales. Es más, podemos incluso ver personas que asisten al lugar de trabajo y buscan la manera de consumir durante la jornada laboral. Entonces, ya vemos que el consumo recurrente afecta la toma de decisiones de la persona y afecta la capacidad para funcionar y desarrollarse activamente en su día a día. El consumo recurrente de las sustancias y situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso es otra de las características de este problema. Cuando, por ejemplo, estoy conduciendo, cuando, por ejemplo, estoy manejando maquinaria, cuando estoy en mi labor, mi rol depende la vida de los demás, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de, no sé, de ser supervisor o coordinador de alguna planta, el consumo recurrente de la sustancia en esas situaciones es físicamente peligroso. Puede derivar en accidentes graves o incluso fatales. Y la persona, aún así, no tiene la capacidad de controlar su compulsión, su comportamiento y tiende a buscar igualmente consumir la sustancia. Incluso percibe que la sustancia no es un motivo para temer en esa situación porque no considera que se alteran sus funciones y sus capacidades. El problema es que cuando se consume, por ejemplo, es que yo hoy solamente me tomé un traguito en el almuerzo o 2. El tema es que cuando se consume de manera crónica, cada vez es menos la cantidad que necesitas para entrar en intoxicación o que tu comportamiento cambie y se vea alterada toda tu psiquis y tu parte física. Entonces, vamos a ver que las personas van a empezar a tener resistencias a que se le digan ese tipo de cosas, a que se le identifique como una persona que tiene un consumo problemático, pero pues sin duda alguna, si son personas que están relacionadas con este tipo de actividades de cargos críticos dentro de la organización, pues son personas que pueden generar una fuerte afectación dentro de la organización. Además, vamos a tener problemas legales relacionados con la sustancia, problemas legales en relación a, por ejemplo, la convivencia o incluso personas que pues
para consumir, buscan otros ingresos de pronto de formas no legales para poder mantener y administrar su consumo y poderlo financiar. Entonces, podemos empezar a tener ese tipo de situaciones también que pueden estar relacionadas también con la organización. Hemos visto muchos casos de personas que comienzan a sacar tal vez incluso de caja menor o de otras maneras, comienzan a sacar para poder mantener ese consumo. Esto no se los digo en el sentido buscar, pues, de alguna manera castigar a la persona. Tenemos que entender que esto es una enfermedad. Tenemos que entender que las personas que hacen esto no están en control de sus decisiones. Y en esa misma medida hay que brindar el apoyo clínico que estas personas necesitan. Y es responsabilidad también de la organización hacerlo. Pensamos que eso es un tema de origen común y que por lo tanto pues no tendría nada que ver con la organización, pero no, realmente sí tiene mucho que ver y por eso mismo tenemos programas de prevención en las organizaciones y por eso dentro de nuestro sistema de gestión tenemos que cumplir con esta política y tenemos que cumplir con unas acciones de prevención, tenemos que identificar a nuestra población y eso es responsabilidad de la organización. Entonces, este tipo de enfermedades también son parte de nosotros como colaboradores, como líderes y como empleadores. Un consumo continuado de la sustancia es problema cuando, a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes o problemas interpersonales causados por los efectos de la sustancia, la persona continúa consumiendo. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que tenemos un problema en el ambiente de trabajo también. ¿Por qué esto entonces se vuelve un problema de salud pública? Primero porque cuando esto se vuelve un medio de afrontamiento de crisis, cualquier persona y sobre todo cuando vivimos en países como Colombia, donde realmente pues gran parte de la población atraviesa diferentes situaciones de crisis durante el año, crisis políticas, sociales, económicas, el mismo desempleo, la tasa de desempleo como ha subido, esta misma pandemia que estamos viviendo, que pues es una crisis sanitaria. Entonces, países como el nuestro, con ese tipo de contextos, hacen que el medio para afrontar la crisis más viable, por así decirlo, sea el consumo, o el medio más escogido para. Además, es un medio también de establecimiento y fortalecimiento de relaciones sociales. Entonces ya vemos que el alcohol y el tabaco y incluso otro tipo de sustancias se vuelven una razón para reunirnos socialmente. Y en toda reunión siempre debe estar presente o un buen vino o un buen whisky o hacemos hoy una cena, no sé, de tal cosa, quién trae las cervezas. Es decir, ya lo hemos normalizado a un nivel tal que culturalmente ya hace parte de la manera en cómo nos relacionamos. Y esto viene, pues, evidentemente desde la juventud, es decir, cada generación, pues, trae sus características, pero desde la juventud, cada generación comienza a fortalecer esos vínculos sociales a raíz de los encuentros donde estas sustancias están presentes. Lo mismo el cigarrillo, lo mismo incluso hay contextos sociales donde pasa lo mismo con la marihuana, pasa lo mismo con la cocaína, incluso con otras sustancias también que pues cada vez aparecen más y más dentro de nuestra sociedad. Además de ello, son unos medios escogidos para optimizar las capacidades cognitivas. En gran medida la cocaína, por ejemplo, es una sustancia utilizada para incrementar el desempeño, igual las bebidas energizantes. Entonces también comenzamos a ver cómo nos relacionamos con las sustancias para buscar efectos positivos también para funcionar dentro de la sociedad. Medios de búsqueda de satisfacción y placer, deterioro de las relaciones familiares, laborales y afectivas al volverse un hábito, entonces nos lo vuelve también un problema de salud pública, daños en el organismo que ponen en riesgo la salud, la interferencia con el proyecto de vida, porque como decíamos hace un momento, las prioridades van cambiando y el estudiar,
tener un buen trabajo, salir adelante, desarrollarse, va volviéndose cada vez parte de una prioridad menos importante sobre la sustancia. Entonces comienza a haber una interferencia con el proyecto de vida, hasta incluso personas que lo han perdido todo precisamente pues por el consumo, y personas que luego se ven más, más difícil para ellos salir de esa situación. Y obviamente todo esto de lo que estamos hablando nos va a generar un deterioro en el tejido social. Bien, por esta razón hay una necesidad en que todos los contextos de las personas trabajen este tema, no solamente el trabajo, sino que incluso desde el colegio, desde la academia, desde la universidad, en todo contexto se trabaje por generar conductas de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas, ¿bien? Y por eso, pues nosotros tenemos un rol importante, ya que el trabajo es uno de los espacios donde las personas más tiempo pasan y más tiempo se desarrollan. Ahora, ahorita con esta situación, hemos visto para las organizaciones una gran dificultad en atender esas necesidades de prevención, porque pues estando en casa no hay manera de controlar el consumo. Y más con la pandemia que se ha desarrollado, pues el estrés ha aumentado y las personas, la mayoría de personas que ya consumían han tendido a incrementar su consumo. Entonces, aquí una de las recomendaciones que les podemos hacer es que precisamente teniendo en cuenta que no podemos entrar invasivamente, sí toquemos el tema y lo hagamos a través de educación. Capacitemos, eduquemos, citemos a la gente, hablemos con la gente de estos temas para que ellos comiencen a tener una conciencia frente al comportamiento. Si nadie les dice nada nunca, va a ser como si no hubiera problema. Pero si hay alguien que les está diciendo, mire, esto es lo que pasa, mire, tenga cuidado, usted puede hacer esto, vamos poco a poco a generar esa conciencia y esa sensibilización que necesita la persona para tomar una decisión diferente. Eso es una de lo que más podemos hacer en esta época para prevenir un poco ese consumo que se puede estar generando en casa. El tema es que las sustancias psicoactivas, sean sintéticas o naturales, van a generar cambios en la manera en cómo se libera o cómo se absorben los neurotransmisores en nuestro cerebro. Los neurotransmisores son esas sustancias que van a hacer que las zonas de nuestro cerebro se activen y que pues nos hagan sentir de determinada manera y nos hagan comportarnos de determinada manera. Los neurotransmisores son las sustancias que hacen que todo nuestro cerebro trabaje y pues nuestro comportamiento pues se despierte a raíz de estas sustancias. Entonces hay neurotransmisores como para cada cosa más o menos. La dopamina, por ejemplo, es uno de los neurotransmisores que seguramente ustedes más han escuchado. La serotonina, la noradrenalina, incluso hay uno que se encargan de dormir ciertas zonas del cerebro, de inhibir el funcionamiento de ciertas zonas del cerebro para calmar un poquito como la activación de esa zona. Entonces, hay unos neurotransmisores que activan neuronas y hay otros neurotransmisores que desactivan neuronas. Así funcionan. ¿Qué pasa? Las sustancias psicoactivas tienen esa comunicación neuronal. Cada sustancia tiene una molécula, una forma, ¿sí? Que de alguna manera se asemeja a la forma de la molécula natural de nuestro cerebro de determinado neurotransmisor. Entonces, eso hace que cuando la sustancia llega al cerebro, le sea muy fácil entrar a estos espacios sinápticos, que son los que ven acá entre la neurona azul y la otra neurona azul, y los neurotransmisores vendrían siendo estos punticos verdes. Entonces, se adhieren muy fácil a estas valvulitas verdes oscuros que ven acá, y para ellas, pues es fácil entrar, entonces activar las neuronas y producir determinado comportamiento, ¿sí? Puede ser incluso sintética, porque nosotros ya aprendimos de qué maneras son, por ejemplo, cómo se ve la dopamina y aprendimos a imitar la dopamina y ahora producimos sustancias
que imitan muy bien a la dopamina y que cuando entran al cerebro, pues funcionan perfectamente bien como dopamina. El tema es que nuestro cerebro ya produce eso y ya tiene una cantidad necesaria de sustancias que producir. Cuando nosotros bombardeamos de más con estas sustancias, pasan dos cosas. O queda mucha sustancia en el espacio acá, entre neurona y neurona. Entonces, la neurona siempre tiene sustancia a disposición. Entonces, eso hace que de alguna manera haya tanto que pues ya la neurona no se preocupa por captar o recuperar esa sustancia del entorno porque siempre está ahí. O que por el contrario haga que no se produzca, que el cerebro deje de producirlas y entonces ya pues necesitamos introducirle en nuestro cuerpo para poder sentir lo que ese neurotransmisor nos ayuda a sentir y lo que ese neurotransmisor nos ayuda a generar en comportamiento en nosotros. Entonces, cuando nosotros jugamos con esto, lo que estamos haciendo es que nuestro cerebro tenga una gran dificultad para él mismo regular la cantidad de neurotransmisores que produce de determinada sustancia y los estímulos por los cuales los produce, porque cada neurotransmisor pues se produce de acuerdo también a la estimulación del entorno, de acuerdo a muchos factores. Entonces, si nosotros lo alteramos y le damos al cerebro sustancia, incluso cuando no hay como tal una estimulación que la genere, una estimulación natural, como por ejemplo hacer ejercicio, la actividad física, o involucrarnos en actividades placenteras con nuestros amigos, reírnos, por ejemplo. Entonces hace que luego esas situaciones que por sí solas son suficientes para producir estos neurotransmisores, pues ya no lo sean. Entonces eso hace que las personas, incluso haciendo ejercicio o estando con sus amigos, o incluso en una comedia donde normalmente nos reímos mucho y nos sentimos muy bien, no lo sientan. ¿Sí? Les falte eso. Entonces ya naturalmente les va a quedar muy difícil sentirse bien y van a necesitar cada vez más depender de estos neurotransmisores sintéticos o autoadministrados, porque pueden ser naturales, para poder sentirse bien. Y ahí es donde empezamos a tener problemas con esa sustancia y con que incluso la persona no se da cuenta, pero pues ya comienza a provocar cambios en esos receptores neuronales y comienza a hacer que la persona necesite buscar otras maneras para liberar esos neurotransmisores o para absorber los neurotransmisores que están allí. ¿Qué pasa? Esto no es un proceso lineal, no es como que nosotros comencemos consumo y inmediatamente esto suba y suba y suba y suba hasta que nos volvemos adictos. No, esto es más bien una curva que va variando, sube y baja, donde a veces podemos ser consumidores más bien habituales y a veces sí un poco más dependientes y a veces incluso podemos tener periodos de adicción, luego hay rehabilitación, la persona vuelve otra vez a regular su consumo, lo interrumpe completamente, luego las recaídas, es decir, no podemos verlo como que una persona que consuma hoy en día ya es una persona que el día de mañana va a ser va a desarrollar una adicción. Eso es importante también tenerlo en cuenta porque pues a veces se nos va un poquito la mano y castigamos muy duro también a los consumidores y eso pues no está tampoco bien. O sea, hay que entender que la persona desarrolla una relación con la sustancia y en esa relación es donde se puede dar un consumo poco saludable. Pero tenemos es que no de alguna manera estigmatizar a la persona, sino es entender la relación que la persona tiene con la sustancia y ahí es donde hay que trabajar. No en la persona, no es decirle usted es un drogadicto o usted es un perdido o usted es porque realmente no lo es, o usted es un alcohólico, no, la persona no lo es. La persona es quien es, la persona desarrolla esa adicción o ese comportamiento. Entonces, el alcoholismo es una enfermedad. Entonces, tú tienes esta enfermedad, estás padeciendo esta enfermedad, pero no eres la enfermedad. Y eso es muy importante porque todo esto es parte, el consumo en sí mismo también es parte de un aprendizaje social.
Entonces, como hay un aprendizaje previo, como sabemos que está bien y que está mal, y nuestra sociedad nos va llevando a entenderlo, pues podemos castigar más fácilmente a unas personas que a otras, también para buscar que las personas se comporten de la manera deseada socialmente. Y así funciona la sociedad. Moldeamos comportamientos como una estatua de arcilla de lo que queremos en la gente y también los modelamos, también damos con el ejemplo de qué es lo que debe ser en ese contexto social en el que estamos. Entonces, con los consumidores, pues ahí es donde empezamos a ver los consumidores problemáticos y los no problemáticos, y empezamos a ver que a veces es muy difícil separar esa línea. No todo consumidor problemático va a ser siempre consumidor problemático, y no todo consumidor no problemático se va a convertir más adelante en un consumidor problemático. Eso depende muchísimo de cada caso y de cada situación. Tal vez por eso es que es tan difícil intervenirlo y tal vez por eso es que es tan fácil aceptar esta condición dentro de la sociedad, porque precisamente pues hay una difícil línea de definir entre los dos. La adicción no es un fenómeno unificado e igual para todas las personas. Como el comportamiento del consumo problemático es aprendido, puede ser también sustituido por uno nuevo. Es decir, yo puedo reaprender, puedo desarrollar nuevos hábitos, ¿sí? Puedo tener un cambio en mi comportamiento y sustituir esta sustancia que me está generando este placer, lo puedo sustituir por otra actividad o por otro tipo de relacionamiento que me genere un placer similar a lo que me genera esa sustancia. Todos consumimos por una razón. Todos consumimos café porque queremos sentirnos más despiertos, aunque digamos que es porque nos encanta y nos gusta el aroma y demás. Eso es cierto, pero también es cierto que el café genera una sensación placentera dentro de nosotros y consumimos café por esa sensación, ¿sí? Entonces, todos consumimos café por eso y por una razón también se consume el alcohol y se consume el cigarrillo. Entonces, identificar la razón por la que se consume la sustancia ayuda también a entender qué siente la persona cuando la consume, ¿ok? Por ejemplo, qué problemas está evadiendo o enfrentando o cómo se relaciona comportamentalmente con la sustancia para poder ver qué nuevo comportamiento o qué nueva sustancia, porque también puede ser otra sustancia que ayude en un momento a desintoxicar el cuerpo, pues nos puede ayudar para que la persona enfrente ese lapso entre que no recibe la sustancia y que comienza su cerebro nuevamente por sí mismo a generar esos neurotransmisores de forma natural. Y ya comenzamos a sustituirlo por ese nuevo comportamiento. Y eso nos puede ayudar a que la persona tenga en sí misma pues un nuevo patrón de conducta más saludable. Por ejemplo, ustedes saben que las redes sociales hoy en día pues tienen un componente adictivo a raíz de la secreción de dopamina, sobre todo por el tema de los likes, el tema de los seguidores, el tema como toda esta aceptación que se genera socialmente en esas redes. Entonces, eso puede llegar a ser adictivo también, se puede desarrollar adicción por eso. Y poder trabajar con estas personas para que desarrollen nuevos comportamientos igualmente placenteros, que también generen dopamina, pues ayuda a que las personas comiencen a dejar un poco el comportamiento compulsivo de revisar sus redes sociales y de estar buscando esa aceptación a través de likes y a través de los seguidores que pueden tener. Como por ejemplo, una de las mejores realmente es involucrarse en deportes y involucrarse en actividad física, que de por sí lo que hay alrededor del deporte es saludable, pero además también genera aceptación social y genera un gran reconocimiento social que hace que también se secrete dopamina, además de que de por sí el ejercicio pues también lo logra, ¿no? La actividad física. Entonces, eso es lo que uno más o menos puede ir haciendo con las personas. Estos son tips que se les puede dar incluso a las familias. Es decir, los adolescentes que no estén involucrados en estas actividades desde temprano y que no tengan una pasión
y no tengan un hobby, no tengan algo en que invertir su tiempo, pues es más probable, eso es un factor de riesgo, porque es más probable que desarrollen una conducta adictiva de consumo, ¿sí? Entonces, poder atender, digamos, como aprender a sustituir unos comportamientos con otros nos puede ayudar a generar unas mejores estrategias de afrontamiento ante el consumo. No existe una secuencia inexorable que lleve hacia un deterioro progresivo de la persona. Es decir, esto no es un paso a paso, no es que porque empiezas a consumir ya hoy, pues después de esto te vas a volver, vas a pasar de consumidor social a habitual, de una vez ya a dependiente, de dependiente a adicto, o sea, no pasa de esa manera. Entonces, ¿cuál es la clasificación? Vemos sustancias que se clasifican según sus efectos, vemos las que están según la normatividad permitidas o no, y según su origen si son naturales, sintéticas o semisintéticas. Según sus efectos es la única donde me voy a detener. Vemos que hay drogas estimulantes que estimulan el sistema nervioso, estimulan su funcionamiento, ¿sí? Activan. Entonces, estas, recuerdan que yo les decía que hay unas neuronas que se inhiben, entonces, que están ahí para inhibir el funcionamiento de otras neuronas, para apagar otras neuronas. Hay estimulantes que lo que hacen es que inhiben a esas neuronas que inhiben. Entonces, esas neuronas que van y duermen ciertas zonas para ayudarnos a regular nuestro comportamiento, las sustancias lo que hacen es que van y las inhiben a ellas. Entonces, no hay nadie dentro de nuestro cerebro que ponga orden, no hay nadie dentro de nuestro cerebro que diga, no, ustedes no, ustedes se van a quedar acá calmaditas, vamos primero con esto, y perdemos esa capacidad para regularnos y para funcionar de acuerdo a la situación, para inhibir nuestro comportamiento de una manera adaptativa. Luego están las drogas depresoras que por el contrario lo que hacen es deprimir el sistema nervioso y como que sentimos esa sensación como de tranquilidad de sentirnos un poquito como dopados y sedados. Esas son las depresoras. Y luego tenemos las alucinógenas, que son las que alteran todo el funcionamiento, incluso la percepción. Entonces interfieren en la manera como estamos percibiendo el entorno y como nuestros órganos de los sentidos generan en nosotros pues una información que nuestro cerebro trabaja con eso pues para decidir cómo comportarse. Son peligrosas porque pues puede generar en la persona movimientos o comportamientos que no son acordes a lo que realmente está pasando en el entorno y pues puede generar incluso un accidente o afectar su salud. Son muy comunes en contextos étnicos y hay incluso países donde pues están permitidas algunas. Entonces, bueno, pues digamos que simplemente hay unos elementos más fuertes que otros y pues eso también tiene una regulación, entonces hay personas que pues pueden consumirlas de acuerdo a esa regulación y eso pues tiene también todo un efecto social, ¿no? Entonces, por nosotros, por ejemplo, pues en el entorno laboral trabajamos mucho en centrarnos en las drogas estimulantes y en las drogas depresoras, pero sí es bueno que tengan en cuenta que también puede haber consumo por drogas alucinógenas y pues también viene mucho de la manera del estilo de vida de la persona, entonces también hay que conocer eso. Lo que suele suceder es que se puede dar intoxicación, uso crónico o dependencia. El tema es que de cualquier manera el ser humano que tenemos acá se va a ver afectado, ¿sí? ¿Cuáles tipos de uso tenemos? El adecuado, entre comillas adecuado, es el uso normal, es el uso, el consumo común de cualquier sustancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ciertas actividades sociales, en fiestas, o por ejemplo, cuando necesitamos administrarnos un medicamento, que digamos la frecuencia no es alta y la intensidad tampoco. Entonces, ahí es un uso, entre comillas, adecuado. El uso indebido ya es cuando el manejo inadecuado se da en esos medicamentos o en esas sustancias, cuando no se utilizan por usos medicinales, por ejemplo, o cuando ya no son solamente en actividades folclóricas o en ese tipo de contextos. Y el abuso es cuando ya no hay un control sobre el consumo, realmente ya no hay una razón, ya no hay una manera pues de regularlo
y ya empieza a haber descuido personal, familiar, social, académico y laboral, y eso pues ya es cuando, eso es lo que conocemos como disfuncional. Ahí es cuando ya la persona no puede cumplir con sus actividades de la vida diaria de manera normal, y ahí es cuando ya vemos que esa sustancia en un consumo de tipo de abuso está afectando a la persona y a la familia de esa persona. Tenemos también algunas categorías de consumo, como la experimental, que es el contacto inicial que una persona tiene con una sustancia, el social, que se da en relación únicamente a la presencia de grupos sociales a los que pertenecemos, el habitual, que ya es un poco más regular, incluso si no estamos en presencia de nuestro grupo y de nuestro círculo social, y el dependiente, que ya es un uso constante de la sustancia, donde la persona necesita la sustancia para poder ajustarse a su realidad, siente que la necesita para poder enfrentar el día a día. Entonces se vuelve un consumo dependiente. ¿Qué efectos tienen? Los de la intoxicación, vamos a ver que se generan cambios a nivel psicológico comportamental, pero que estos cambios pues vuelven a la normalidad una vez la sustancia ha salido del cuerpo. Afecta el sistema nervioso central, por ejemplo, el alcohol, cuando nos intoxicamos por alcohol en la fiesta de fin de año, ahí vemos que hay pues un efecto en nuestro comportamiento, sin duda alguna, y en nuestras funciones psicológicas, pero pues vemos también que una vez nos hemos desintoxicado, pues ya volvemos a funcionar de manera normal, habitual. Pero ya en el abuso sí empezamos a ver que hay unas dificultades para mantener esa funcionalidad y para mantener todas nuestras áreas en normal funcionamiento. Entonces vemos que incluso podemos estar tomando riesgos que no nos corresponden y podemos empezar a tener ya los problemas legales de los que hablábamos hace un momento. Y en la dependencia es cuando ya vemos el concepto de tolerancia, que es cuando la persona ya necesita cada vez más cantidades. Entonces vemos que el efecto acá va a ser que la persona requiere más esfuerzo para suspender el consumo, se emplea mucho tiempo para conseguir la sustancia, lo que les comentaba antes, incluso toman medidas que son muy arriesgadas para conseguir cómo financiar el consumo, que pueden incluso pues poner en riesgo su trabajo, pero pues no hay una conciencia, una posibilidad de tener conciencia sobre ello. Y aunque la persona se da cuenta de esas alteraciones, pues continúa teniendo el consumo. ¿Qué factores vemos que participan en una adicción? Los biológicos, ambientales y de desarrollo. Los de desarrollo es la mezcla entre los biológicos y los del ambiente. Los biológicos están relacionados con nuestra parte genética, nuestra carga genética, donde nuestro género, nuestra etnicidad, si tenemos o no algún otro tipo de trastorno mental o incluso alguna predisposición a desarrollarlo. El ambiental ya tiene que ver con la influencia que ejerce nuestro entorno en nosotros para desarrollar determinada conducta de adicción o de consumo dependiente o de abuso. En este caso, vemos que la persona está en un entorno donde puede ser influenciado por todos sus relacionados, es decir, por su familia, por sus amigos, por los compañeros de trabajo, por los compañeros de academia. Y en el desarrollo vemos los factores genéticos y ambientales cuando estos dos ya interactúan, y es cuando comienza a verse la persona pues a tomar decisiones en relación al consumo. Por ejemplo, biología. Entonces, resulta que yo tengo una predisposición genética a desarrollar conductas adictivas. Pero además de eso, mi ambiente, hay personas que tienen esas conductas. En mi familia se consume alcohol y tabaco de manera frecuente, más bien habitual, y vemos que hay personas que ya han desarrollado alcoholismo dentro de la familia. Ese es el ambiente. Además, en el país en el que yo vivo, es permitido y pues digamos que es muy barato el alcohol y pues está al alcance, incluso la regulación pues no se cumple tan bien, entonces está al alcance de menores de edad y demás. Ese entorno ambiental. Y luego está el desarrollo, y es cuando yo veo cómo por tener estos otros dos factores, comienzan a interactuar ambos y comienzo yo a tomar decisiones
a razón pues de ese consumo que pueden luego llevarme a un riesgo de adicción. Entonces, esos son los factores que participan en el desarrollo de una adicción. Factores de riesgo familiares, podemos ver que no tengamos relaciones familiares estables, que la persona no esté involucrada en actividades de interés o actividades de ocio placenteras que sean realmente enriquecedoras, que la persona no tenga un proyecto de vida, que además de todo la persona pues no haya desarrollado como tal estrategias de afrontamiento exitosas y funcionales para enfrentar situaciones de estrés. Esos, por ejemplo, pueden ser factores de riesgo dentro de tanto en desarrollo como en ambiente. Ahora sí, entonces, para terminar, este tema pues es bastante complejo y larguito y podríamos quedarnos aquí hablando de esto por 2 o 3 horas más. Pero pues sí quería darles como los elementos, por lo menos la generalidad para que se lo lleven. Y estos tips que son ya en cómo podemos hacer para aplicar un programa de prevención dentro de la organización. Primero que todo es importante identificar esos factores de riesgo. Entonces, miremos quién es nuestra población, en qué entornos familiares viven, si dentro de sus familias hay casos de abuso y de consumo, cómo lidian con esto, o sea, hagamos como una caracterización. Podemos hacer grupos focales para hablar de estos temas, eso ayuda muchísimo a recoger información y a que la gente se sienta en confianza para hablar del tema. Podemos hacer comunidades de práctica donde las personas trabajen e investiguen sobre estos temas y podemos incentivar esa participación. Por ejemplo, si tienen sistemas de puntos dentro de la organización, podemos utilizar esos incentivos para que se involucren en estos grupos y investiguen sobre estos temas e incluso que sean los mismos colaboradores los que hablen de estos temas a sus compañeros. Colaboradores de pronto que quieran hablar de sus experiencias, eso mueve mucho y hace que la gente pues realmente se interese más en estos temas. Estudiar las creencias y las concepciones que tienen los trabajadores. Acá hay que trabajar muchísimo creencias, busquemos mitos y realidades del consumo, hablemos con ellos, desmitifiquemos, porque a veces tenemos unas creencias que nos llevan a tener consumos incluso disfuncionales, solamente por tener malos entendidos o información incorrecta. Entonces, trabajemos con creencias, pero recuerden que creencias se trabajan con creencias, o sea, no podemos, cuando es una creencia, no podemos tratar de meterle información racional a la persona y esperar que la persona cambie su creencia, porque la creencia es algo que va más emocional. Entonces, trabajemos con esa parte emocional también para que ellos realmente comiencen a entender que esto afecta, que esto tiene un impacto en la vida y pues que emocionalmente se involucren con la idea de prevenir el consumo. Educar siempre es la primera gran medida de prevención. Todo esto que estamos hablando es educación. Entonces hay que trabajarlo fuertemente. Hay que permitirse el tiempo para, ¿no? O sea, hay que habilitar espacios, ¿sí? No hagamos 1 o 2 capacitaciones al año, porque realmente, pues con eso no estamos abarcando mucho y realmente no estamos trabajando mucho el tema. Gestión del estrés en la organización como factor protector. Política de prevención de consumo de sustancias, hay que tenerla bien y hay que tenerla aplicable. Y no solamente es un tema de sanciones, es decir, no es acá trabajamos sustancias y el que consuma y nos demos cuenta que consumió, entonces sanción. Porque va más allá de eso, o sea, hay que realmente entender que esto es un comportamiento, esto es cultural, esto puede llegar a ser una enfermedad. Entonces hay que entender primero a nuestra cultura y nuestra gente para luego saber de qué manera aproximarnos a ellos y de qué manera trabajarlo con ellos. Y finalmente, reducir el consumo ya de casos patológicos en conjunto con las EPS. Miremos de qué manera podemos abrir esos canales para que las personas reciban el tratamiento que necesitan, que asistan a estas clínicas, por ejemplo, de tabaco o clínicas del alcohol, donde las personas pueden, pues, con bastante éxito, comenzar a recibir tratamiento psicológico y lo que necesiten, pues, para mejorar su condición. Y en ese sentido, créanme que tanto legalmente como socialmente vamos a estar cubiertos. En el caso que llegue a aparecer algún caso para la organización y que les pidan, bueno, ustedes qué han hecho en relación a sustancias, ustedes muestran esta trazabilidad y realmente va a haber un trabajo a conciencia que se hizo, no por cumplir una norma, sino pensando en, bueno,
esta es la realidad de mi gente, de mi comunidad, y yo como organización, ¿qué estoy haciendo para aportar a que haya menos consumo, menos adicciones en mi comunidad? De eso se trata, ¿listo? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Espero haya sido un tema interesante, que hayan tenido como una generalidad bastante amplia, pero pues enriquecedora, y que les haya servido para sus organizaciones. Muchísimas gracias a todos, que tengan un muy buen día. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Doctora Dayana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este importante espacio educativo y por supuesto a todos muchas gracias por su participación. Les recuerdo que la grabación de todos nuestros talleres web quedan colgados en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Como siempre, yo invitándolos a que no solamente revisen las grabaciones y las presentaciones técnicas, sino también a que visualicen el cronograma semanal para que se inscriban y participen en todas nuestras acciones educativas. Les deseamos un feliz martes, los dejamos con el siguiente video.